Saludos nuevamente para todos y todas. Continuamos con esta clase. Vamos rapidito porque el tiempo no se detiene. Aunque quisiéramos que se detenga, no se detiene. Vamos entonces a la clase número 3. Continuamos con el desarrollo de la fe. En la palabra es el complemento del Espíritu. Observe que la espada del Espíritu, o observe que el pasaje dice la espada del Espíritu, indicando que nosotros solo la confesamos en fe, pero quien la ejecuta es el Espíritu Santo, produciendo los resultados. Por esta razón afirmamos que la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Solo la fe en la palabra es lo que mueve al Espíritu de Dios. No lo mueven lágrimas de resignación e impotencia. A Dios no, a Dios lo mueve es la fe en su palabra. No sé si ustedes se recuerdan un día que un hombre llega a Jesús a un sitio y un hombre llorando le dice: Señor, traje mi hijo para que tus discípulos echaran fuera un demonio que está en él y no han podido echarlo. ¿Se recuerda? Y el hombre llorando, y Jesús no arrancó a llorar con él y se puso a llorar y ahí con él tío le ayuda a llorar. No, Jesús le dijo: ¿puedes creer? ¿Qué le dijo el hombre? Sí, Señor, ayuda mi incredulidad. ¿Creía el hombre? Sí, Señor, ayuda mi incredulidad. Ok, entonces ahí es donde está la famosa frase: este género. ¿Cuál género? No sale sino con oración y ayuno. Le cancharon más adelante, pero dice con intensa oración y ruego. Y el género ahí no es el demonio. El género ahí era la incredulidad, señores y señores. Entonces, el detallazo es que Jesús le dice: tráelo acá. Y echó para el demonio y ya. Listo, de una vez. ¿Por qué los discípulos no pudieron? No sé. Por incredulidad. Parece que dominaba la incredulidad. Amén. Y Jesús en algunas poblaciones dice que no hizo muchos milagros por la incredulidad de la gente. Entonces, para Dios obrar se necesita fe. Esa es la norma. Eso es lo que está establecido. Fe para poder obrar. La fe en una palabra que Dios dijo es tan determinante como complemento para la manifestación del Espíritu, que ni la condición de pecado, párale a lo que viene, que esto que viene es controversial, que ni la condición de pecado en la que un individuo esté, detiene la manifestación de la unción cuando alguien deposita la fe en la palabra que dijo Dios. Siempre honrará la fe de los oyentes en una palabra que alguien dijo, independientemente sea su condición de vida. Te aclaro esto. Si usted no lo ha visto, lo van a ver y les va a doler. Hombres que van a venir aquí o a algún sitio donde ustedes estén yendo, o los van a ver por la televisión, y el hombre está predicando y usted tiene una demanda, una necesidad, y el hombre soltó una palabra y usted depositó su confianza o su fe en esa palabra y se produjo el milagro en usted. Logró el objetivo por el cual usted estaba orando y por el cual usted estaba en esa posición de creer y recibir de Dios. Lo recibió. Pero los días usted se entera que ese hombre venía de un hotel de estar con una mujer que no es su esposa. O se entera los días que el hombre es homosexual, o que el hombre anda vendiendo droga, o anda con problemas de consumo de alcohol o de droga. Anda en algún tipo de pecado, condición de pecado. Es un creyente que anda en condición de pecado, está ministrando y usted recibió un beneficio de Dios a través de la palabra que él dio. El Espíritu Santo honró la fe suya. Amén. Pero la condición de este individuo no es la consona, la correcta para estar ejerciendo, ¿sí? Pero si usted hubiese sabido en la condición que ese hombre anda o esa mujer anda, usted no deposita su fe ahí. Pero ya va, ¿qué sucedió? Dios honró la fe suya. Los problemas en los que él ande, esos son sus problemas y un día tiene que darle cuentas a Dios. Entonces, por esa razón, cuando usted vea o pase eso, usted manténgase en Dios, porque su confianza está en Dios, no en los hombres. No en los hombres. Ahora, aprendamos a tener compasión de esa gente. Ahora, Dios siempre honrará la fe de los oyentes en una palabra
que alguien dijo, independientemente sea su conducta o condición de vida, por esta causa, Dios honrará, por esta causa, ahora usted va a entender por qué Dios usó grandemente a hombres en el ejercicio del ministerio en la condición de pecado en la que estaban, hasta que el pecado fue expuesto a la luz pública y los sentaron. Y algunos salieron del púlpito para la cárcel. En Estados Unidos, creo que usted ha oído la historia de dos personajes que ya son conocidos a nivel mundial, Jimmy Swaggart y James Baker. Y en el Medio Oriente, hace poco él partió con el Señor, el doctor Paul Yonggi Cho también fue sentenciado a 5 años de cárcel por un problema de dinero. Ahora, hay un punto que debemos dejar muy detallado para evitar el fideísmo, rama de la epistemología, el cual declara y afirma que la verdad tiene su fundamento en la fe, no la fe en la verdad. Bajo esta creencia surgió el fideísta, que es la persona que deposita su fe en la fe, bien sea en la de él o en la de otro. Su creencia no está depositada ni en la verdad ni en la razón, sino en la fe. Es decir, viene el predicador X y usted está padeciendo por tal cosa. No, cuando él venga, yo voy a ser sano. ¿En quién está depositando usted su confianza? En el predicador X que viene de allá afuera. Ah, pero va a predicar aquí el hermano. No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque no creen. Ah, ¿por qué pasa cuando viene el otro? Porque creen cuando viene el otro. Pero si usted creyera cuando predica el hermano, o usted mismo se aferra a la palabra en fe y se ministra usted mismo, ora a Dios, Dios puede obrar también. Amén. Porque mis ojos que lo están viendo y no se lo van a comer los gusanos son producto de que un día leí un libro llamado Jesucristo el Sanador, escrito por un escritor norteamericano que habla sobre Jesucristo el Sanador. Deposité mi confianza en Dios, me ministré y Dios me sanó de hipermetropía, edad de 16 años. Tan extraño el caso, usaba lentes por un dolor de cabeza, los lentes me los quitaba para bañarme y para dormir. Un día salí a la calle, después de creo que más de un año usando lentes. Claro, ya me había ministrado, ya había orado, yo no podía estar sin los lentes, era un dolor de cabeza, pero un día, no sé, salí a la calle sin los lentes y un colombiano cercano a la congregación me dice, papayanes, ¿qué pasó con los lentes? Y sin pensarlo, se me salió, Jesucristo me sanó. Yo me sorprendí después cuando le dije eso. Bueno, eso fue como a las 10 de la mañana, como a las 2 de la tarde comenzó el dolor de cabeza otra vez. Y el dolor de cabeza reciar. Y yo le dije, Señor, mira, yo le dije al colombiano que tú me sanaste. Si yo me tengo otra vez que poner los lentes, cuando el colombiano me vuelva a ver, esa fue mi oración así, inocentemente, cuando el colombiano me vuelva a ver, lo que yo le dije entonces es mentira. Me olvidé de lente, no sé ni en qué momento se me quitó el dolor de cabeza. Me invitaron a una vigilia en una habitación como la que ustedes tienen allá, toda completa. Comenzó como a las 8 de la noche, como a las 5 de la mañana yo miro el techo. Y en el techo estaba un bombillo incandescente de esos de 220, que uno lo ponía a 110. Yo no soportaba un bombillo de esos en el techo. Cuando yo miro el bombillo y veo la hora, que son las 5 de la mañana, y yo no he pegado un ojo en toda la noche y no me ha dolido la vista, yo entendí que estaba sano. Como 15 días después de que hablé con el colombiano. Llegué a la casa, partí los lentes y los boté hasta el sol de hoy. Esto los uso es por desgaste físico, no por enfermedad. Amén. Claro, ¿no? Por si acaso, ¿no? Y no necesité que nadie orara por mí, y así muchas cosas. Lo pueden hacer ustedes también. Ahora, porque la fe debe estar depositada ¿en quién? En la palabra. Isaías 53, 3, 4 y 5 en cuanto a la sanidad. Ahora, nuestra fe debe estar depositada es en la palabra, no en la fe de los demás, ni en la fe mía tampoco, ni en mis ayunos, ni en mis oraciones. Eso se llama fideísmo. Su creencia de los fideístas no está depositada ni en la verdad ni en la razón, sino en la fe de ellos o la fe de otros. Esto es todo lo contrario a lo que enseñan las escrituras. Las escrituras nos enseñan que la fe tiene que estar depositada ¿en quién? En la palabra, en la verdad.
que la palabra es la verdad. Es bueno haber aclarado este punto para evitar que se levanten fideístas en nuestras congregaciones, que en vez de depositar su fe en la verdad de la palabra, la depositen en la fe de ellos, que es lo incorrecto, o en la fe de otro. A hacer eso es quitar el lugar que le corresponde a la palabra como complemento de la fe, y es entrar en el campo de herejía y de la apostasía. Por lo tanto, nuestra fe no puede estar depositada en la fe de otro. ¿Tiene que estar depositada en quién? ¿Dónde la depositó Jesús? Escrito está. Ajá, escrito está. Ahí tiene la respuesta. El autor. La fe es una fuerza espiritual que nos mantiene firme e inconmovible ante los ataques, por muy fuertes que sean, en la vida. ¿Qué es lo que nos mantiene inconmovible? La fe. ¿En qué o en quién? El apóstol Juan dice que nuestra fe en Dios es la que nos sostiene y nos mantiene para vencer al mundo. La fe en una palabra que Dios haya dicho es lo que nos hará inconmovibles ante los ataques del enemigo y las situaciones adversas que vienen de la vida. Jesús dijo al tentador las 3 veces que fue tentado: escrito está. Es la fe en lo que está escrito, de lo que Dios dijo y estableció, lo que nos sostiene y nos sostendrá. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe, que es producto de la de Él. Primera de Juan 5:4. Pablo dijo: el justo por la fe vivirá, lo que indica subsistirá, se mantendrá firme ante los ataques de la vida. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Hebreos 10:38. Cuando estudiamos la vida de Job, nos podemos dar cuenta que la fe en la credibilidad de Dios fue lo que no le dejó sumergirse. Algunos historiadores y estudiosos de las escrituras alegan que Job fue un personaje imaginario, del cual se hizo un escrito en forma hipotética, ya que en la realidad, en lo psicológico, no hay un ser que supere el estado en la cual supuestamente cayó, un estado en lo cual abarca lo moral al ser juzgado y censurado injustamente por sus amigos, lo social, ya que su estado de integridad fue puesto en dudas ante la comunidad, en lo financiero, ya que su economía fue afectada, perdiendo todos sus bienes, en lo higiene, ya que su salud fue golpeada por una horrenda enfermedad, y en lo sentimental, ya que como padre perdió a sus descendientes. Todos estos estados en los cuales Job cayó lo debieron llevar a la más grande depresión, obsesión, decepción, obstinación, hasta irse al abandono o al estado del suicidio. Atentar en contra de su propia vida. La fe en la integridad de Dios fue lo que lo sostuvo y nunca decayó del estado espiritual. Se sostuvo como viendo al invisible en su más grande degradación. Dijo: yo sé que mi Redentor vive,
y es poderoso para levantarme aún de entre los muertos. La fe está entre las armas que Dios le dio al creyente y es la de mayor utilidad. Es vital para las demás armas y de ella dependen las funciones de las otras. Cuando analizamos el capítulo 6 de la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, haciendo referencia a las armas en el aspecto gramatical, nos podemos dar cuenta que de la fe dependen las funciones de las demás armas, y esto se puede entender tomando en cuenta el término sobre todo. Esto indica que no hacer de la fe un estilo de vida es vivir desprovisto de la fe como arma, y a su vez es neutralizar las funciones de las otras armas. Es decir, sin fe es imposible, y sin fe es imposible usar las otras armas que están en el capítulo 6 de Efesios, las cuales nos habla del escudo de la fe y las demás armas que ya usted las conoce. No hay problema, las vamos a desglosar más adelante. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Mira cómo comienza el texto. Por tanto, tomad. Es decir, Dios no se la va a entregar. Usted tiene que accionar, tomarlas, agarrarlas. Ahí están. Pero ¿quién las tiene que tomar? Usted. Pero las va a tomar en fe. Las tiene que tomar en fe. La fe es una de las armas, pero es la que le va a dar acceso a las otras. ¿Sí? Ok. ¿Para qué son esas armas? Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, está firme. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. Pero la verdad sin fe no funciona. Vestidos con la coraza sin fe no funciona, de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio. No funciona el apresto del evangelio sin fe. El evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Aparece como la cuarta arma, pero sin ella no funcionan las demás. Efesios 6, 13 al 16. Vivir en fe es hacer de Dios, oiga lo que viene, la única fuente de provisión. Y esto indica darle a Dios la preeminencia. Es decir, es entender que Dios ha establecido que al único que nosotros debemos de tener como el ser de nuestra vida espiritual es a Él, nada más a Él. Es decir, el Dios Gadna, el Dios celoso. ¿Sí? El Dios Gadna no tiene agentes, ¿cómo le digo? Que puedan permitirnos allegarnos a Él. No tiene esa necesidad. Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Por lo tanto, no necesita emisario para que a través de ese emisario nos alleguemos a Él. No necesita intercesoras para que a través de ellas lleguemos a Él. Nada de eso. Es decir, Él es sobrado y necesariamente lo que tenemos es que tener fe, ir a Él y punto. No hay otro. Es decir, el único puente intermediario entre Dios y los hombres es Jesús. Y el único que ha pisado la tierra y que dejó escrito en el capítulo 14, verso 1 del libro de Juan, dijo: creed en Dios. Y luego dijo: creed también en mí. ¿Quién fue ese? Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién más ha dicho eso? Más nadie. Creed en Dios. Sí, Jehová es Dios, sí. Pues yo también soy. Ya hay punto. ¿Algún otro ha dicho eso? ¿María escribió eso? Eso lo escribió Mahoma. ¿Ha escrito algo parecido Confucio? ¿Ha escrito algo parecido Saibaba? ¿Mandó a escribir algo parecido los otros líderes de las otras religiones? No. Eso solamente aparece escrito por Juan, inspirado por el Espíritu Santo, pero un dictamen que venía
del conjunto de la deidad, donde Jesús dice, Jehová es Dios, sí, exacto, crean en Dios, yo vengo de parte de Dios, pero también tienen que creer en mí. Y antes de irse dijo, no los dejaré huérfanos. ¿A quién? A todos los que estaban creyendo en Dios y creían en Él. No los dejaré huérfanos, les enviaré otro similar a yo, pero que no soy yo, pero que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa. ¿Quién otro nos ha prometido eso? Más nadie. Bueno, entonces mantengámonos en esa fe. Vivir en fe es hacer de Dios la única fuente de provisión. Esto indica darle a Dios la preeminencia, es decir, el primer lugar. A quien usted ponga de segundo, eso es su problema. Dios no tiene problemas con eso, a quien usted ponga de segundo. Pero el primer lugar es único y exclusivo de Dios. Y ya. Ahora, si usted tiene a Dios en primer lugar, ¿en qué lugar lo va a tener Dios a usted? Darle a Dios el primer lugar es en nuestra vida, es la máxima expresión de fe que podamos tener ante su presencia. En nuestra vida de fe, Dios debe ocupar el primer lugar. En oportunidades acudimos a Dios cuando hemos agotado todos los recursos y no vemos resultado. Y Él por misericordia nos atiende y nos auxilia. Esto se dio en el caso de la mujer del flujo de sangre, que por ignorar y no conocer a Jesús, se desvió de la fuente y buscó otras opciones que le llevaron a gastar todo lo que tenía. Al ver el fracaso como última instancia, acudió a Jesús. Ahora pregunto, ¿Jesús la rechazó? Jesús le dijo, no chica, sigue allá, tienes 12 años llevándole plata a los médicos, sigue alimentándolo por allá. Ya acabaste con tu tesoro, porque paga, es decir, para gastar o para atenderse por 12 años, médicamente hay que tener una plata, compañero. Y si hablamos ahorita de acá de Venezuela, como estamos en la condición, te puedes imaginar. En nuestro caso es muy diferente. Nosotros tenemos a Jesús, conocemos a Dios, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué dejar a Dios? ¿O por qué dejar la deidad? En segundo lugar, como última opción, es más, alguien decía lo siguiente, que ahorita para ir al médico, hablando de cuando uno está enfermo, hay que tener más fe que para ir a Dios. Porque usted va a Dios sencillamente y Dios lo sanó, se liberó. Pero usted llega donde el médico, aparte de que hay que pagarle, luego viene la receta y el chorro de exámenes, entonces hay que tener más fe para ir al médico que para ir a Dios. Un buen rato. Ajá, un buen rato, ¿verdad? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó, oiga el detalle, oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Marcos 5, 25 al 29. Debemos conocer claramente la diferencia que existe entre la fuente y el medio. La fuente es de donde proceden todos nuestros recursos y lo que suple y cubre todas nuestras necesidades. La fuente es de donde emanan las cosas, es de donde se deriva todo lo creado y de donde proviene toda la existencia. Es la misma sustancia. La fuente es lo absoluto, lo verdadero, lo que no cambia, no mengua, no falla, no se devalúa. Lo inefable, lo ilimitado es lo que se mantiene en sí mismo. Es lo
independiente y autosuficiente. Si estas verdades las llevamos a nuestras creencias, nuestra fuente es y debería ser Dios. Nadie debe ocupar su lugar. El medio es el elemento o canal que Dios usa para bendecirnos y que está sujeto a cambio. En naturaleza es todo lo contrario a la fuente. Jesús en una de sus enseñanzas ilustró y mantuvo esta verdad, exhortando y reprendiendo a sus discípulos acerca del afán y la ansiedad, porque con dichas acciones estaban negando en lo absoluto el que ellos estuvieran haciendo de Dios su única fuente. El término afán que aparece en el pasaje que a continuación vamos a estudiar proviene del griego merimnao, que indica ansioso, perturbado, congojado, que en su más amplio mensaje encierra extremadamente preocupado. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestir, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se seca en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles, es decir, los incrédulos, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente, aquí está el mandamiento, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Mateo 6, 25 al 34. Debemos observar, escuche esto, que el término hombres de poca fe que aparece en el pasaje está antes y después del término no afanéis, indicando la fuerte reprensión que Jesús hace a sus discípulos por el afán y a su vez demostrando el contraste excesivo que hay entre la fe y el afán. Lo otro que debemos tomar en cuenta es que lo expresado por Jesús cuando dijo, porque los gentiles buscan todas estas cosas, está en total contraste a lo que un participante del reino debería ser. Toda persona aliada al reino debería buscar primeramente los beneficios del reino y entender por fe que todas las cosas o todas las demás cosas le vendrán por añadidura. Pero ¿cuándo es que las demás cosas van a venir por añadidura? Cuando busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque hay un predicador amigo que él dice, alguien escribió un libro, las 32,000 promesas de Dios. ¿Sí? Bueno, yo ando buscando a ese escritor, dice él, porque quiero decirle que debe escribir otro libro. ¿Cuáles son? Las 32,000 demandas que Dios hizo para que usted acceda a las promesas o a las bendiciones. Porque incluso hay ciertas demandas o ciertas bendiciones que tienen hasta 2 demandas. Entonces, porque
Él es parte del reino. Es decir, cuando usted y yo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las añadiduras, Dios tiene que encargarse. Oído, tiene que encargarse. Pero cuando yo me encargo de buscar el reino de Dios y su justicia. Otra observación es que el término gentiles en su mayoría se utiliza en las escrituras para hacer referencia a los paganos e incrédulos, perversos, gente que estaba ajena al reino, que no tenía relación con él, ni tiene su mentalidad en el reino de Dios. El mensaje y la reprensión de Jesús a sus discípulos está en que como miembros del reino no deberían dejarse dominar por el afán, sino deberíamos en una aptitud de fe ocuparnos del reino. Entre las inclinaciones más comunes que asedian a los seres humanos está el afán, que consiste en un estado de agitación y perturbación de la mente que no encuentra reposo y que se constituye en una fuente de todo tipo de duda, incredulidad y ansiedad y temor. Y le añado yo, son acciones del alma. Esa es una actitud de un hombre o una mujer de fe, sí, almático, no un hombre de fe obrando en fe, manifestando lo espiritual, sino que es un hombre creyente manifestando lo carnal que todavía es. En la interrogante que Jesús hizo cuando expuso no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestir, en escala de valores quiso dar a entender que todas las cosas que Dios creó las hizo por causa del hombre, no hizo al hombre por causa de las cosas. Dios no hizo a Adán en un desierto y después le hizo la provisión. Dios hizo la provisión pensando en el hombre, indicando que para Dios el hombre es de mayor valor que las demás cosas creadas. El hombre es la corona de la creación. Cuando nos centramos en esta verdad que está implícita en el mensaje de Jesús, no hay lugar para el afán. Entenderemos que por la fe podemos descansar en Él, en el cuidado de Dios, que es nuestra fuente. El apóstol Pedro entendió esta verdad y lo dejó plasmado en las Escrituras cuando dijo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Ahora pregunto yo, ¿quién le dio la vida que usted tiene? ¿Usted le pidió a su papá y a su mamá que lo hicieran? Y de paso, usted no meramente es del fruto de papá y mamá, porque ese día que su papá y su mamá tuvieron la unión sexual, salieron 150 millones de espermatozoides, si mal no recuerdo, y usted es el que quedó vivo. Ahora, ¿usted quedó vivo de carapola, como dicen algunos por ahí? No, usted quedó vivo porque Dios determinó que usted era. Y el que le dio la vida que usted tiene es Dios. Ahora, ¿quién es el que está encargado de su vida? El que le dio la vida. La vida que usted tiene no la inventó usted. Otra cosa, el evangelio en el que usted está, ¿lo inventó usted? No. ¿Quién lo trajo al evangelio? El dueño del evangelio. Entonces, el que le dio la vida y el que lo trajo al evangelio es el mismo. Si le dio la vida, Él está encargado y es responsable de usted. Si lo trajo al evangelio, Él es responsable de usted. Si lo llamó a un ministerio, Él sigue siendo el mismo responsable de usted. Aprendamos entonces a descansar en el que nos dio la vida, en el que nos salvó y en el que nos llamó a vivir esta vida del evangelio. Entonces no diga: Señor, yo no puedo seguir más. Ya va, es que tú no estás aquí ni vas a estar en el evangelio por las fuerzas tuyas, es por las de Él. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Sabía que Dios no trabaja conmigo? Entonces mi anhelo es que usted se muera. ¿Cómo dijo, pastor? Que yo deseo que usted se muera a su gusto, a su pasión, a su deseo, y que aprenda a despertar a la vida espiritual para que usted pueda vivir en paz y quieto. De los 600 hombres que salieron de Egipto, aproximadamente 600 hombres de guerra,
De todos los que salieron de Egipto, hubo uno solo que no le echó broma a Moisés ni a Dios en el camino de Egipto a la tierra prometida. ¿Sabe quién fue ese? Y de los que salieron de Egipto, solamente entraron 3 a la tierra prometida. Josué, Caleb, y hay otro que entró también. Y ese otro no le echó broma a Moisés nunca por el camino, y a Dios tampoco. No. ¿Sabe por qué? Lo traían en un cajoncito así, los huesos de él. Venía muerto. José. Ajá. El rey David hizo de Dios su fuente, a pesar de que estaba en una dispensación diferente a la nuestra y en una posición espiritual caída. Con toda seguridad, en una mentalidad de reino, expresó: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37, 25. ¿Quién dijo eso? David. ¿Era un hombre que tenía intrínsecamente en él la fe? No. David estaba hablando aquí por el Espíritu. Sencillamente, por el Espíritu. Razonó, entendió, habló sobre Dios y lo hizo con una aptitud muy clara. Sin embargo, muchos de nosotros vivimos llorando, quejándonos, y vivimos atemorizados y aterrorizados por las circunstancias que hemos estado pasando, viviendo en esta parte del mundo. Ahora, aprendamos a esta verdad y nunca renunciemos a ella. No le demos a Dios el segundo lugar, porque cuando usted quiere poner a Dios en segundo lugar, luego de conocerlo, interpone a otro que no es Dios entre Dios y usted, eso se llama idolatría. ¿Sí? Usted y yo, que conocemos a Dios y ponemos a Dios en segundo lugar y ponemos a otro, o tratamos de poner a otro en el primer lugar, eso se llama idolatría. El que debe de estar y permanecer en el primer lugar, ¿cómo se llama? Dios. Y eso se llama adoración. Eso se llama adoración. Ahora, cuando usted trata de colocar a Dios en segundo lugar, eso se llama idolatría. No lo tengamos como nuestra segunda opción. Él, como la fuente, debe ser nuestra única, no nuestra primera, nuestra única opción, porque no hay una segunda. ¿Sí? Nuestra única opción. Entonces, esa debe ser la posición que nosotros debemos de tener para con Dios. ¿Sí? En cuanto a el lugar, el sitiar de honor, por lo que hemos oído, por lo poco que sabemos, debemos de ubicarlo ahí y debemos de aprender de Job. Aunque no era un hombre que intrínsecamente en él había fe, porque no había nacido de nuevo, Jesús no había muerto, no había resucitado, un día dijo: aunque él me mate, en él espero. Yo sé que mi Redentor vive. Perdió los hijos, perdió todas las riquezas que tenía, todos los animales, todo de lo que en lo natural cualquier persona confía. ¿Renegó de Dios? No. ¿Habló erróneamente de Dios? Sí. Ahorita a esta altura de la vida entendemos que habló erróneamente de Dios, aunque él no lo sabía. Él lo hizo por ignorancia, por desconocimiento de quién era Dios. Ahora, usted y yo sabemos quién fue el que le quitó los hijos, quién le quitó el ganado, quién le quitó todos los bienes que tenía. Sí, pero él no lo sabía. Jehová dio y Jehová quitó. Esa era la mentalidad para aquel entonces. Ahora nosotros sabemos que no es así. Que según Santiago 1:17, de Dios solamente ha venido lo bueno, solamente vendrá lo bueno. En un pasado vino, en el presente viene y en el futuro de Dios solamente vendrá lo bueno, nunca lo malo. Vendrá de Dios, nunca jamás. Job no sabía eso, Santiago no había escrito eso, usted y yo sí lo sabemos. Entonces, cuando usted pase por la circunstancia que pase, entienda, circunstancia. Lo que pasa es que
a veces vemos las circunstancias y los queremos elevar y darles una posición que no tienen. Son circunstancias, son pasajeros. ¿Sí? Ahora, usted tiene una vida que usted tiene que comenzar a valorarla porque está registrada en la Biblia. La vida espiritual que usted tiene no es circunstancial. La vida espiritual que usted tiene es eterna. ¿Es circunstancialmente en la tierra? Sí, de eso estamos claros. Aquí vamos a durar 20, 30, no sé cuántos años más. Sin embargo, le digo algo. A Jesús debemos de esperarlo como si viniera hoy, antes de las 12 de la noche. Amén. Pero estudiar, trabajar, acomodar las casas, acomodar este espacio, construir, prepararnos, estudiar como si fuera entre 100 años. ¿Sí? Pero nuestra posición de arrebatamiento debe ser como si fuera hoy mismo. Pero por esa razón no vamos a descuidar nuestra vida de educación a nivel natural, secular y a nivel espiritual. ¿Sí? Es un error que cometieron nuestros antepasados, que nos dijeron Cristo ya viene, Cristo no, ya viene, y por esa razón muchos no se prepararon, muchos no nos preparamos a nivel universitario, a nivel profesional, y muchos no aprovecharon oportunidades buenas de negocio que Dios les dio porque Cristo ya venía. Ahora, ¿está registrado en la Biblia eso? Sí, aquí vamos a hablar de eso. Pero mantenerse en fe es esperarlo como si viniera hoy, antes de las 12 de la noche. Pero mantenerse en fe también es trabajar, estudiar y educarnos y seguir evangelizando como si fuera entre 100 años. Amén. Amén. Entonces, definición del término fe. Definición del término fe lo vamos a ver en nuestra próxima hora de clase, que es la próxima clase que nos corresponda. ¿Para cuándo nos corresponde la próxima clase? Anote por allá. Permíteme la guía. Vamos a una pequeña breve socialización.